Muy buenas, hoy vengo a explicarte la operación que hice ayer sobre PepsiCo en la que solo pueden pasar dos cosas y las dos cosas me valen. O me llevo la prima y no compro nada o acabo comprando una empresa que quiero tener más barata de lo que cotiza hoy. Lo que hice fue vender una put. Te explico exactamente la operación, los números reales y los dos riesgos que tiene. Y sobre todo te explico qué voy a hacer yo si PepsiCo se gira y me asignan las acciones. Porque eso es importante, tener el plan de actuación antes de entrar, no improvisar después. Y lo primero, como siempre, el descaro de responsabilidad. Esto no es una recomendación de inversión, es simplemente una operación que yo he hecho y que ahora comparto en este vídeo. Cada uno es responsable de sus decisiones y de su gestión del riesgo y por lo tanto también de sus inversiones. Y lo que hice ayer fue vender una put sobre Pepsi. Estoy vendiendo una put sobre una empresa que me interesa a un precio que me interesa. Como ya vimos en el análisis, Pepsi a 130 o por debajo de 130 me parece una muy buena compra. Entonces lo que hice es vender una put a $130. Es un precio que me interesa. Además, como cobro una prima, en caso de que me asignen, voy a entrar todavía más barato de esos $130 porque hay que descontarle la prima. El tiempo de vencimiento son unos 85 días, por lo tanto, si no me asignan en ese tiempo de vencimiento, me quedo con la prima. Y si me asignan, me quedo con las acciones de Pepsi a un precio con el cual me siento muy cómodo con ellas. Esa es básicamente la idea de toda la operación. O bien compro Pepsi barata o bien me llevo una buena prima. A mí Pepsi a $127, que es el precio aproximado al que me asignarían, me interesa. Y aquí tenemos la operación con datos. El strike, el precio de asignación, serían $130. Los días al vencimiento son 85, concretamente sería el 18 de septiembre. La prima total cobrada por esta operación sería de $262 y las posibilidades de que expire sin llegar al strike sería de un 80%, es decir, hay un 80% de posibilidades de que Pepsi no llegue a 130 en esos 85 días. El precio de la entrada, en el caso de que me asignen, sería de $127,38. Por lo tanto, tendría un descuento sobre el precio al que actualmente está cotizando Pepsi de 9,7% por debajo del precio que está cotizando ahora mismo. Vamos a ver la operación en SensaMarket, que es la aplicación que utilizo para ver los distintos vencimientos, primas, etc. Vemos, por ejemplo, esta es la operación que yo hice ayer. Ahora mismo la prima sería de $303 porque Pepsi está cotizando a 140 y no a 141. Por lo tanto, la prima es más alta porque también el riesgo de asignación sería ligeramente más alto, puesto que está más cerca del strike, ligeramente más cerca. Lo importante es que la prima es más alta y por lo tanto el precio de asignación serían $127. Aquí puedes ver que, por ejemplo, moviendo el strike a 125, la prima bajaría. Y puede ser que a alguien le interesaría entrar en Pepsi, pero únicamente a 125. Entonces su operación sería esta. La mía es esta, porque veo que compensa lo que es la prima con el strike, que es un precio que ya me interesa y la prima considero que está bastante bien. Luego veremos la rentabilidad anualizada. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a ver el análisis técnico de Pepsi. Aquí tenemos el gráfico. Vemos que a 130, que es donde está el strike, probablemente no ha estado desde hace bastante tiempo. Vemos 130, sería por aquí. Ponemos 5 años y son niveles muy bajos. Únicamente ha estado desde hace poco en el 2020 con el COVID y también en el 2025, en abril, mayo, también estuvo en este punto que mucha gente aprovechó para hacer compras agresivas. Es un precio que ya digo que no me importaría para nada tener Pepsi. En esta aplicación que es SensaMarket podemos ver también los fundamentales, podemos ver un montón de datos y la aplicación, el enlace lo tenéis en la descripción del vídeo. Aquí en las estrategias de opciones podríamos configurar como quisiéramos. Aquí, por ejemplo, 135, el vencimiento lo pondríamos a 17 de julio, cambiaría todo. Las primas serían $194 y las posibilidades de asignación serían un 77,76%. A mí en este caso me interesaba esta operación. Ya me interesaba una operación a 85 días en septiembre y dejarla ahí. Es una operación que quiero dejarla a vencimiento. Tendría que subir mucho Pepsi para que la cerrara con ganancias, ¿no? Si no sube demasiado, la voy a dejar a vencimiento porque ya la rentabilidad que me va a dar esta operación ya es superior a que si yo tuviera las
acciones de Pepsi concretamente es prácticamente el doble de rentabilidad realizar esta operación a tener las acciones de Pepsi y cobrar el dividendo. Es decir, voy a cobrar casi el doble sin ni siquiera tener las acciones y encima si entro me las voy a quedar a 130 menos la prima. Entonces, ¿por qué tendría que comprar ahora acciones de Pepsi cuando está cotizando a 140 si puedo quedarme con Pepsi a 130 y además ir cobrando como si yo tuviera las acciones? No tiene ningún sentido desde mi punto de vista comprar ahora las acciones porque no están baratas todavía y porque voy a ganar lo mismo sin tener las acciones. Por eso me gustan las opciones financieras, porque sin tener las acciones puedes estar como si prácticamente tuvieras las acciones. Esta estrategia, la de este vídeo, conviene muy bien al inversor en dividendos. Simplemente es una empresa que me interesa, que me gusta, pero está todavía cara. A 140 no la compraría, pero sí la compraría a 130. Pongo esta orden, espero 85 días y si entro, me quedo las acciones a un muy buen precio y si no entro, pues me he quedado la prima cobrando el doble que si tuviera las acciones. Normalmente la venta de puts las hago siempre cubiertas, es decir, con la cuenta de cash, pero esta concretamente como es a más largo plazo, son 85 días, esta la hice con la cuenta de margen. De esa manera no se me bloquean los $13.000 y se me bloquea una pequeña parte. Esto hace que la rentabilidad aumente, siempre y cuando no me asignen, aunque tienes que tener esos $13.000 disponibles para agregarlos en caso de que hubiera asignación. Pero con la cuenta de margen la rentabilidad es mucho mayor. Con la cuenta de margen me bloquean aproximadamente $1.710, por lo tanto la rentabilidad simple sería un 15,3 y anualizada un 65,7%. Esto no hay que darle demasiada importancia porque estos números están muy falseados debido a que solamente ocupa el margen. Pero ocupando lo que serían esos $13.000 que hay que dejar como colateral por si no se asignan, ya sería una buena rentabilidad. Estamos hablando de un 2,06 simple y un 8,83% anualizada. Es una rentabilidad que ya está en mis márgenes. Yo siempre digo que una operación que me dé un 8% de rentabilidad, si es relativamente segura o si me interesan los dos escenarios, como en este caso, ya es una operación que me interese. ¿Y cuál es el riesgo de la operación? Pues el riesgo es quedarte Pepsi y que siga cayendo. Ese sería prácticamente el riesgo. Imagínate que el strike está en 130 y dentro de 85 días Pepsi está a $120 o a $115, que son cosas que pueden pasar. Entonces ya tendrías una pérdida latente ahí, pero tú ibas a comprar Pepsi a 130 o incluso la comprarías ahora quizás a 140. Es una cosa que ibas a hacer, o sea que las pérdidas hubieran sido las mismas. No por hacer una venta de put pierdes más, pierdes lo mismo o incluso menos porque compras con descuento y además también hay que descontarle la prima. Y esta es la parte que más me gusta de la operación. Con la prima estoy cobrando bastante más que si ya tuviera las acciones de Pepsi. Pepsi reparte $5,92 de dividendo por acción al año y mi prima son $262. Si anualizo esa prima son $11,25 al año. Eso es 1,9 veces más de lo que paga el dividendo de Pepsi. Estoy cobrando casi el doble de lo que me pagaría Pepsi por tener las acciones y todavía ni siquiera tengo las acciones. Y si al final me asignan y entro, voy a entrar a un precio medio de $127,38 y no a $140 que está cotizando en estos momentos. Esa principalmente es la ventaja de cobrar por esperar. Vender put y cobrar por esperar, en lugar de directamente comprar y luego esperar a ver qué va a hacer la acción. Pero evidentemente también hay riesgos. Todas las operaciones tienen riesgos y esta no es una excepción. El riesgo es, claro, que PepsiCo se gire de golpe y se vaya, por ejemplo, a $120. Me asignan las acciones por encima del precio de mercado. Es decir, yo como tengo el strike a $130, tengo que pagar $13.000 por las 100 acciones, cuando a mercado valdrían ahora $12.000 esas 100 acciones. Ese es uno de los riesgos. Pero para mí eso no es un problema, ya que iría a por el plan B. Y es aquí donde tengo varias jugadas sobre la mesa. La primera sería simplemente comprar más Pepsi a 120 y bajar el precio medio. Es una empresa que me gusta y si viera que está tocando suelo en el 120, pues probablemente ni siquiera vendería puts. Probablemente compraría Pepsi a 120. En el caso de que no tuviera claro el suelo, pues ahí sí que podría vender otra put más abajo, por ejemplo a 115 o a 110. Y en caso de que me asignaran ya bajaría muchísimo
mi precio medio. Si hago una puta a 110, ya el precio medio serían $120. Pero digamos que por lo que sea no quiero tener 200 o más acciones de Pepsi. Pues ahí también hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, comprar 100 acciones a 120, en el caso de que estuviera a 120, y vender calls a 125 o incluso a 130 si además quisiera ganar algo de revalorización. Podría vender, por ejemplo, a 125 para ganar una buena prima, olvidarme de la revalorización y entregar 100 acciones, pero quedarme con 100 acciones que compré primeras. Eso es algo que se podría hacer. Comprar 100 más para vender calls y arriesgarme a que me quiten esas 100 acciones, pero generar primas y bajar el precio medio. Porque si compro 100 acciones más a 120, el precio medio baja a 125, vendo una call a 125, se me van esas 100 acciones en el caso de que suba Pepsi a 125 en el vencimiento, pero yo he cobrado una prima y además he reducido el precio medio de Pepsi a $125. Como ves, el operar con opciones te da muchas posibilidades para hacer distintas estrategias y optimizar al máximo los subyacentes o acciones que tengas. Vamos a ver cómo sería esa venta de call y qué es lo que podría generar exactamente. Y para verlo nos vamos a Sensa Market. Voy a hacer aquí en estrategias de opciones, elegir una venta de call. Sería esto, covered call. Ahora mismo Pepsi está cotizando a 140, pues ponemos que la call la vendería a 140. Tenemos que imaginar que está cotizando, por ejemplo, a 120, entonces la call la haría a 120. Está cotizando a 140 y yo he comprado 100 acciones más a 120, yo ahora mi precio medio es de 125. Vamos a simular que serían 145. Vemos que por esa venta de call yo voy a cobrar una prima de $448 si la call está a unos 85 días. Vemos aquí 84 días, 18 de septiembre. Si yo quisiera cobrar menos prima y arriesgarme o tener más posibilidades de que no me quiten las acciones, podría reducir el tiempo. Pero si yo no quisiera las acciones o quisiera reducir mi exposición a Pepsi, no quisiera 200 acciones y únicamente quisiera 100 acciones, entonces lo que haría sería, por ejemplo, vender la call a 125, que sería mi precio medio, y la prima sería de 448. En 85 días le sacaría una rentabilidad también bastante interesante de aproximadamente el 12%. Y en caso de que el vencimiento Pepsi no hubiera subido y no me quitaran esas acciones, estaría reduciendo mi precio medio en esos $448 y además estaría cobrando dividendos de 200 acciones. Recordemos que baja a 120, yo lo que hago es comprar 100 acciones y luego vendo una call un poco más arriba en mi precio medio, en mi break-even, para no perder y simplemente conseguir esta prima más los posibles dividendos que vaya consiguiendo de tener las acciones en cartera. En resumen, vendí una put sobre una empresa que quiero a $130, que descontando la prima se quedaría unos $127. Voy a cobrar casi el doble de dividendo que si tuviera las acciones y si me asignan entro más barato. Esta es básicamente mi operativa, pero la regla siempre es la misma: operar solo empresas que de verdad quieres tener y al precio que tú quieras y además cobrar por esperar. Normalmente opero con vencimientos más cortos y en el caso de que se gire cobro la prima, cierro y luego vuelvo a abrir. En este caso es un precio que me interesa a Pepsi, la prima ya está al 8% anualizado, que es el mínimo que le pido a mis operaciones, y por eso la he hecho a tan largo vencimiento, 85 días. Pero normalmente suelo operar entre 27 y 45 días y en caso de que se gire la operación cierro al 40, 50, 70, 80% y cobro ese porcentaje que ya tenga capturado de la prima. Si por ejemplo hago una operación y en 4 o 5 días tengo el 40%, directamente esa operación la voy a cerrar. Libero capital y puedo abrir más operaciones. Pero la regla, como siempre, es operar únicamente con empresas que tú realmente quieras al precio de strike que has puesto. Como siempre, cada uno es responsable de sus propias decisiones y de su gestión del riesgo. Recordar que tenemos el grupo de Telegram para compartir operaciones, ideas, preguntas, etc. Dejo el enlace al grupo de Telegram en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y también está el enlace a Sensa Market en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Hay 7 días de prueba totalmente gratis y con el cupón Tony-40 es un 35% de descuento y a mí me ayudas. Como siempre, buenas operaciones, buena gestión, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.